Bienvenidos a un episodio especial de Era Empresarial, el podcast oficial de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Hoy exploramos los momentos más destacados del sexto Foro Económico Bicentenario Ayacucho 2024. Un evento de gran relevancia celebrado el pasado 22 de octubre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Este foro reunió a representantes de gremios empresariales y asociados destacados de nuestra región, abordando los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo económico de Ayacucho. Contamos con la destacada ponencia del economista Carlos Gallardo Torres, gerente general del Instituto Peruano de Economía, quien compartió su visión y análisis sobre el contexto económico y el impacto de las nuevas políticas en nuestro desarrollo regional. Prepárense para una edición de gran valor para el futuro de Ayacucho y el crecimiento empresarial. Creo que es necesario cambiar nuestra estructura mental, porque somos nosotros los que tenemos que hacer historia, somos nosotros los que tenemos que conocer nuestro desarrollo. Y bienvenidos las personas que saben hacer empresa, que tienen conocimientos técnicos, teóricos e incluso prácticos. Nosotros queremos no solamente que nos enseñen, sino que nos permitan descubrir nuestras potencialidades, porque en base a solo ayuda, no, en ninguna parte del mundo podemos progresar. Somos nosotros los que tenemos que conducir nuestro desarrollo. Somos nosotros los que tenemos que crear riqueza, puestos de trabajo. Para hacer actividad empresarial se necesita que el Estado implemente las herramientas necesarias, como vías de comunicación, aeropuertos, agua, energía eléctrica y gas, que tanto nos han logrado. También necesitamos de tecnología para el beneplácito de, por lo menos del que habla. Estamos actuando de la mano con la universidad. Ojalá que en el futuro podamos hacer, dentro de la alianza, resultados concretos, porque efectivamente necesitamos de tecnología de producción. Así que la empresa no solamente tiene que crear puestos de trabajo, tiene que ser el motor del desarrollo, acá, en cualquier parte del país y del mundo. Si no hay producción, no hay desarrollo. Si no hay producción, no hay economía. Entonces, orgullosos de contar con la presencia de ustedes, ávidos de contribuir al desarrollo de nuestra región, en este caso la actividad empresarial. Todo lo que podemos tenemos que hacer. Tenemos el reto de empujar hacia adelante el desarrollo de nuestra región. Con estas breves palabras, bienvenido, señores empresarios, bienvenido, señor Gallardo. Muchas gracias. Lo que ven aquí es a nivel mundo y a nivel Perú, digamos, lo que hemos experimentado estos últimos 30 años, ¿no? Incluso si vamos más atrás, ¿no? Vemos a Perú en esa raya roja, el crecimiento de los ingresos por habitante era casi plano, ¿no? Estuvieron casi planos hasta los años 90, ¿no? Una serie de reformas económicas importantes hicieron que al menos un poquito más de pendiente, ¿no? Aumentar un poquito la inclinación hacia arriba, ¿no? Y ese es el Perú, ese es el crecimiento en los ingresos que ha experimentado el país, y eso ha tenido como consecuencia una reducción de la pobreza y la desigualdad, ¿no? A la derecha puede ver un gráfico, una flecha roja, ese es Perú. Mientras más larga la flecha, quiere decir que la pobreza se redujo más, ¿cierto? Que por encima del 60% hacia algo de 20% antes de la pandemia, ¿no? Y mientras más inclinada sea esta flecha, quiere decir que más se redujo la desigualdad. Y vemos que, salvo el éxito de Chile, ¿no? La reducción de pobreza, que comenzó de un nivel menor, ¿no? En Perú, ¿no? Digamos,
desigualdad se redujera. Entonces, ese es un primer aspecto que siempre me gusta volverlo a remarcar, ¿no? La evidencia acompaña lo que se acabo de mencionar y, digamos, esto no quiere decir, y esto es lo que quiero que quede claro de la presentación, lo vamos a ir conversando, no es que entonces los problemas están resueltos, no es tampoco pues que, digamos, no hay aspectos pendientes que trabajar, lo vamos a ir revisando, pero lo que creo que sí es importante es reconocer que hubo un crecimiento y el crecimiento permitió avances en pobreza y desigualdad. Y en línea con eso, ¿no? Esta capacidad de que nuestras tasas de crecimiento altas se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de las personas ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años, ¿no? Esta columna que como el crecimiento del PIB potencial, o sea, cuánto podríamos crecer como en el periodo 2002 al 2008 se ha ido reduciendo casi a un tercio ya en estos últimos años. Eso quiere decir que las condiciones actuales, ¿no? Las capacidades del Perú de crecer, por lo tanto, eso hace que ese crecimiento se produzca en mejoras para las personas, ha ido perdiendo fuerza. Entonces vamos a ir viendo por qué, a qué se debe eso. ¿Y cómo le fue a mucho? Ese mismo gráfico de flechitas que les mostré hace un rato para Perú y otros países de Sudamérica, lo podemos hacer igual, ¿no? Con pobreza y desigualdad, para Ayacucho que está en morado ahí, ¿no? Y vemos cómo se depende en Ayacucho una reducción importante también en los niveles de pobreza. Vamos a entrar en más detalle en cuánto fue esta reducción, ¿ya? Esta reducción se verifica, es lo que nos dicen las cifras, tanto a nivel urbano como rural. Eso tiene, digamos, un periodo muy importante, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero tiene un periodo importante de reducción hasta el año 2017, ¿no? Luego aumenta incluso la pobreza hasta el año 2019, donde ya el 20 cae la pandemia y entonces se ha mantenido alrededor del 40%, lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que no vemos en Ayacucho, a diferencia de estas otras regiones en pantalla como Lima, Cusco, es que no ha habido una reducción de la desigualdad, ¿no? Digamos que ha reducido la pobreza, pero no ha habido una reducción de la desigualdad, es una tarea pendiente en la región. Este es el crecimiento año a año de Ayacucho desde el año 2008 hasta el primer semestre del 2024. Más recientemente lo que vemos es ya esa caída, ¿no es cierto?, fuerte en 2020, con una recuperación tenue en 2021, ¿no? Una caída en 2023 que compensa pues el crecimiento de 2022 y en el primer semestre Ayacucho va creciendo casi 5%, ¿no? Pero esto es un efecto estadístico, ¿no? O sea, el primer semestre del año anterior fue tan bajo que este año hay crecimiento, pero es debido a ese efecto estadístico, es debido a que el primer semestre del año pasado, por la actualización central, digamos, no fue un buen primer semestre para varias regiones, ¿no? Entonces, un primer aspecto aquí que quiero que vean es cómo el crecimiento promedio de Ayacucho del 2008 al 2013 era cercano al 9% anual, ¿no? Hay varias actividades detrás de ese crecimiento, ¿no? Está la minería, está el gas, está el turismo, ¿no? Está la agricultura, las agroexportaciones, lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay varias explicaciones detrás de ese crecimiento, pero ese crecimiento se empieza a hacer más lento desde entonces. Vean el promedio 2014-2019 ya es solo de un 3%, ¿no? Entonces, eso explica en parte por qué a partir del 2017 se pierde la velocidad a la cual se venía reduciendo la pobreza. Y como les venía adelantando, ¿no? Ese menor crecimiento hace que sea cada vez más difícil reducir pobreza. Y lo que hemos visto en Ayacucho, como les iba adelantando, es que del 2004 al 2017 se redujo la pobreza a la mitad, de 72% a 36%, y desde entonces, como les decía, incluso ahí Ayacucho en línea roja, sube hasta el 2020 y desde entonces se ha mantenido alrededor del 40%, ¿no? Entonces, este fenómeno, si quieren, de estancamiento, de reducción de la pobreza tiene dos características. La primera es que ha ocurrido, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Que son muy pocas regiones, en realidad solo 3 las que han podido recuperar al menos el nivel de pobreza del periodo prepandemia, ¿no? Ayacucho y Cusco son las regiones que están tal cual, estadísticamente tal cual el mismo nivel de pobreza del 2019, y las demás están peor que el 2019. En
incluido el promedio nacional, ¿no? Tenemos más de 3 millones de pobres que en 2019, ¿no? Y eso es un gran problema que tenemos que empezar a combatir con propuestas o acciones concretas, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda característica es que es una pobreza cada vez más urbana, ¿no? La pobreza urbana se incrementó en al menos 10 puntos porcentuales en 14 regiones, incluido Ayacucho. Antes de la pandemia, 4 de cada 10 personas en situación de pobreza en Ayacucho estaban en las zonas urbanas. Hoy es 5 de cada 10, ¿no? Algo más de 5 de cada 10, ha aumentado más de 10 puntos. Y hay regiones, como ven ahí, incluso que se ha duplicado la pobreza urbana, ¿no? Ica, Moquegua, Ucayali, entre otras regiones. Es una pobreza cada vez más urbana. Y el punto es que, si ven en ese gráfico, van a ver un primer grupo, que son las regiones que hace tiempo tienen concentrada la pobreza en las zonas urbanas, ¿no? Está ahí Arequipa, Lambayeque, ¿no? Hay un segundo grupo de 5 regiones que se han terminado de consolidar como regiones donde hay, la pobreza está concentrada en zonas urbanas. Por ejemplo, ahí está Pasco, está San Martín, ¿no? Y que creo que se pudo haber hecho más para adelantarnos a que eso iba a ocurrir con estas regiones. Ya en el 2019 mostraba un aumento importante de este tipo de pobreza. Y hay otro grupo de regiones que es el que sigue, que les hemos llamado el proceso. Ahí está Ayacucho, donde, como les digo, ya la pobreza se va haciendo más urbana. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que las herramientas que hemos diseñado para combatir pobreza, por ejemplo el programa Juntos, son programas que están principalmente enfocados en zonas rurales. Entonces, si en Ayacucho la pobreza se va a hacer más urbana, las herramientas no pueden ser las mismas, ¿no? Para empezar, la mejor forma de combatir pobreza urbana es a través del empleo. La mejor forma de generar empleo es a través de la inversión privada, lo que hacen ustedes, generar puestos de trabajo que generan más empleo, que son empleos que generan más ingresos y por tanto permiten reducir la pobreza. Entonces, hay, si quieren, una oportunidad en Ayacucho de anticipar que esta pobreza se va a ir haciendo cada vez más urbana y entonces, digamos, llegar mejor preparados que estas otras regiones donde ya la pobreza es sin duda más un fenómeno urbano y entonces requiere una atención distinta, ¿no? Ya cada vez son menos las regiones como Apurímac, por ejemplo, o Cajamarca o Huancavelica, donde la pobreza sigue siendo la pobreza del tipo rural, que es lo que más hemos visto en el Perú, digamos, inicios del siglo. Entonces, en este contexto yo les quiero hablar de algo que yo llamo el reto de las ideas. ¿Cuál es el reto de las ideas? Va a ser fácil que lo recuerden porque son 3 palabras que empiezan con P, ¿no? La primera es el populismo, ¿no? Lo que nos prometen los candidatos, lo que nos dicen lo que van a hacer y no lo hacen, ¿no es cierto? La segunda es la posverdad. Hoy día es cada vez más difícil identificar en redes sociales y en general en los medios qué cosa es verdad y qué cosa no es verdad, ¿no es cierto? Es cada vez más difícil. Y la última es la polarización, porque a partir de ciertos temas ya se nos hace casi imposible, se nos hace más difícil, si quieren, sentarnos en una mesa a conversar. Yo creo que esos son 3 fenómenos mundiales, eso está ocurriendo en todos lados, ¿no? Y amerita, yo pienso que en la medida que podamos ir teniendo algunos aspectos cada vez más claros, ¿no? y podamos contar con más evidencia que permita combatir estas 3 P's, nos puede ir mejor para tratar de evitar que caigamos en los problemas que trae consigo este problema de polarización, populismo y posverdad. Ahora entro en el detalle. Hay 5 ideas que creo que podemos abordar, que yo creo que lo que quiero es traerles evidencia de 5 ideas que creo que se ponen en discusión, especialmente en momentos de elecciones, ¿no? O en el día a día, lo que nos digamos, informan los medios de comunicación, ¿no? O en la discusión en la casa, aquí en la Cámara de Comercio, ¿no? Sobre si un fenómeno económico o social es A o B, ¿no? Entonces, si tenemos un poco de evidencia sobre estos 5 puntos, yo creo que vamos a enfrentar mejor este año electoral que se nos viene. Quiero conversar con el primero, del cual ustedes son parte importante, ¿no? Ya algo les iba diciendo, hay un círculo virtuoso en la economía donde hay más inversión privada, especialmente la que ustedes hacen, genera más empleo y eso nos lleva a menos pobreza. Eso yo creo que no es novedad, no es
sorpresa que para algunos este círculo digamos que se piensa que no existe, ¿no? o que es falso, ¿no es cierto? Y cuántas críticas escuchamos de la inversión privada y de los beneficios que puede traer para el desarrollo de una economía. Entonces acá les traigo algo de evidencia para sustentar por qué que este círculo sí existe. Lo primero es que ese momento en el que más cayó la pobreza, ¿no? Lo que les comentaba ocurrió en Ayacucho, pero ocurrió también en el Perú y en otras regiones, ¿no? Fue el periodo 2004-2013, ¿ya? Miren, en Ayacucho la pobreza se redujo hasta el año 2017, hay otras regiones donde esa caída terminó antes, ¿no? En ese periodo la inversión privada crecía a doble dígito, casi 14% anual, ¿no? Y en ese periodo la pobreza se reducía en promedio 4 puntos porcentuales cada año, ¿no? Por eso fue una caída importante. En el siguiente periodo, 2014-2023, ya la inversión privada crece a duras penas un 1% anual y por eso la pobreza incluso ha aumentado, ¿no? Es cada vez más difícil, ustedes lo conocen mejor que yo, hacer empresa, hacer inversiones, ¿no? Entonces, esto, digamos, en parte explica por qué nos cuesta cada vez más reducir la pobreza. Y un buen ejemplo, y vamos a ver la aplicación para Ayacucho, que a mí me gusta abordar, es la agroindustria. Porque es importante agregarle, ¿no? cada vez mayor valor a los productos del campo, ¿no? Y por eso uso la agroindustria como ejemplo. Porque esa raya azul y esa raya verde son las agroexportaciones, es el crecimiento de las agroexportaciones y el crecimiento de la masa salarial de todas las personas que trabajan en el sector formal agroexportador. La masa salarial no es otra cosa que la suma de todos los salarios de las personas que están ahí, ¿no? Y la línea roja es la suma de los ingresos de los salarios de las personas que trabajan en el campo más informal, en el campo más tradicional. Y lo que encontramos es que la del trabajo más formal ha crecido 2,5 veces más que el del mundo más, del agro más informal. O sea, si logramos que más personas del campo pasen a un agro más moderno, hacia productos de mayor valor agregado, con mayor riego tecnificado, con mejores rendimientos, o sea, esto es, si quieren, el vehículo o el mecanismo más potente para sacar a las personas de la pobreza, es lo que vemos en cuanto a cómo los ingresos crecen para las personas que están involucradas en este agro más formal. Entonces, ya entrando a Ayacucho, lo que vemos es que las agroexportaciones de Ayacucho, ¿no? ahora en amarillo principalmente compuestas por quinoa, ¿no? está también la tara, las paltas, entre otros, ¿no? Han crecido por 22 veces en lo que va desde 2004 a la fecha, ¿no? En los últimos 10 años se ha multiplicado. Está alrededor de los 60 millones, 56 millones de dólares de agroexportaciones. Comparado a otras regiones del Ande, yo creo que está bien, claro, comparado a regiones como Ica o La Libertad, donde las agroexportaciones están en el orden de los 2.000 millones de dólares, sin duda hay todavía un largo trecho que recorrer, ¿no? Pero esto me parece clave porque el 50% de los ayacuchanos están en el campo, ¿no? El empleo en Ayacucho está concentrado en el trabajo del sector agropecuario, entonces, si quieren, el reto más grande para sacar a cada vez más ayacuchanos de la pobreza es cómo hacemos o cómo elevamos la productividad del agro en Ayacucho. Y ahí aprovecho para hablarles de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay, ¿no? Ayacucho está en azulito ahí en el mapa, ¿no? Y tiene el puerto natural por donde sale la mayor cantidad de casi todos sus productos, es Lima, ¿no? Es el puerto de Callao, ¿no? Hoy, ¿no es cierto?, que está en desarrollo el puerto de Chancay. El puerto de Chancay está, está enfocado en la exportación de productos que van en containers, ¿no? Y los productos containers refrigerados, en específico frutas, como pueden ser, en el caso de Ayacucho, paltas y uvas, ¿no? Principalmente paltas. Entonces, yo veo como, digamos, en este momento de aprovechar, el desarrollo de nuevas vías de comunicación, de nuevos puertos, yo veo que es una oportunidad. Chancay sí es una oportunidad, pero creo que
sigue más vigente la oportunidad de continuar aprovechando la ruta de exportación a través del Callao, e incluso más ahora con la adjudicación el puerto de Marcona, ¿no? Que se acaba de adjudicar hace unos meses, ¿no? El desarrollo de ese puerto, el desarrollo de una vía férrea, como ha anunciado el MTC, que está en proyecto de diseño, ¿no? Desde Huancavelica, atravesando Ayacucho y llegando hasta Marcona, es también una oportunidad. Es una oportunidad la adjudicación del Tren Macho, de Huancayo a Huancavelica, y que eventualmente se pueda completar la ruta hacia Ayacucho. Es una oportunidad la carretera central para que esta ruta, si quieren la más usada hoy, desde Ayacucho para exportar sus productos hacia, a través del Callao, pueda aprovechar una carretera central moderna, ¿no? Amplia en algunos años, ¿no? Es una oportunidad también. Venía conversando de esto antes y decía, creo que en vez de verlo como de repente más de un lado más pesimista o conservador, prefiero verlo desde el lado optimista, ¿no? Creo que para regiones como Ayacucho, la posibilidad de que todos estos proyectos se vayan desarrollando en los próximos 6 años, o sea, hacia el 2030, les da algo de tiempo para ir identificando los productos, ¿no? Esa cadena de valor de productos que van a poder aprovechar estas vías de acceso, estas salidas al exterior de mejor manera en algunos años cuando estén completados. Mira qué bueno, ya. Entonces, ese si quieren es mi comentario con respecto al desarrollo de los puertos. Creo que hay una serie de proyectos de infraestructura como las carreteras, la carretera central, como las vías férreas, como el Tren Macho, como la línea Marcona, la eventual línea que pueda haber de Lima hacia Chancay, hacia Barranca, a través de líneas férreas también. Lo veo como una oportunidad y eso le da tiempo a la región para poder ir aumentando esa productividad en el campo. Un segundo aspecto, ya haciendo una pausa en el agro, ¿no? Es la minería, ¿no? Y efectivamente la producción minera formal, ¿no? Aquí estamos viendo la producción de plata, ¿no? Principalmente digamos, inmaculada y de oro, ¿no? Y cómo ha crecido cuando lo comparamos pues contra el año 2007, 2008. Sin embargo, este crecimiento importante hasta 2019 se ha visto afectado en los últimos años, ¿no? En el caso de Inmaculada hubo digamos, paralizaciones debido a la conflictividad social. Hay demoras también en la aprobación de sus instrumentos de impacto ambiental, está en trámites con el Estado, ¿no? Y claro, mientras eso ocurra, no va a poder elevar sus leyes, no va a poder extender su vida útil como mina, ¿no? Entonces, yo creo que viendo estos proyectos, viendo también las oportunidades en otros proyectos de exploración, ¿no? Creo que digamos, haría digamos, bien Ayacucho en repensar cuál o cómo puede desarrollarse como un entorno más propicio para las inversiones mineras, ¿no? Inversiones mineras formales, sostenibles, sin duda, eso está, digamos, fuera de discusión. Es lo mínimo dispensable es que estas actividades y en general todas las actividades sean sostenibles y sí es un problema que vaya decreciendo esta producción minera. ¿Y por qué? A la izquierda ven el ingreso de transferencias de canon y realidad mineras, no solamente de las mineras en azul y verde, sino también del FOCAM, ¿no? Como ustedes lo saben bien, como el ducto de Camisea pasa por aquí. Hay transferencias también a la región producto de ese derecho de servidumbre, ese derecho de paso, ¿no? En el último año hay más de 400 millones de soles que se han transferido en 2022-2023, ¿no? Y entonces eso nos va a poner, ¿no es cierto?, como reto por delante, digamos, para que las inversiones privadas sean viables, ¿no? Yo lo veo de esa forma, que esos mayores recursos se traduzcan en mejores servicios, ¿no? Si los recursos, los impuestos que pagan ustedes, que pagamos todos, no se traducen en mejores servicios, la inversión privada es vista más bien como un enemigo en lugar de un amigo, ¿no? Porque digamos, el mensaje a veces se enfoca en que tal actividad es una actividad extractiva, o tal actividad contamina, o tal actividad, ¿no? O sea, digamos, nos enfocamos en aspectos negativos, que sin duda hay que corregir, si es que hay una actividad que están contaminando, sin duda hay que hacerlo, ¿no? Pero nos enfocamos en los aspectos negativos porque los aspectos positivos que tendrían que haberse logrado
con esos recursos producto de estas transferencias no llegaron al ciudadano, ¿no? Entonces eso para mí hace inviable la actividad privada, y eso es algo que pienso desde el sector empresarial se puede demandar, que las autoridades conviertan estos recursos en transferencias. Y ahí está la lista de proyectos, porque creo nuevamente importante enfatizar la importancia de no dejar de ser una plaza importante, ¿no? Esto no son una competencia entre Ayacucho como plaza de la inversión minera, de la inversión privada en general, contra otras regiones, sino contra el mundo cuando hablamos de minería, ¿no? Entonces, importante ver cómo cambiamos esa agenda para hacerla más amigable, si quieren, a las actividades en general mineras y de gas. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Y me da pie a hablar de un segundo punto, ¿no? Y es que si bien hubo un crecimiento que llevó a importantes avances sociales, aún hay servicios, digamos, aún el acceso a servicios públicos es insuficiente. Esto que les venía diciendo, ¿cuál es el rol de ustedes como empresarios que pueden ejercer para que el gobierno regional, los gobiernos locales, ¿no es cierto?, el gobierno nacional convierta esos recursos que ustedes están pagando a través de sus impuestos, ¿no?, en mejores servicios para la ciudadanía? Si no, créanme, la inversión privada se va a tornar cada vez más inviable, ¿no? Porque por las razones que les venía explicando, ¿no? Incluso hasta el sistema democrático se hace, si quieres, se gana rechazo, ¿no? Porque, claro, si yo voto por autoridades que no me resuelven los problemas, bueno, a lo mejor hay otro sistema de elección que sí me va a resolver los problemas, ¿no es cierto? Entonces, importante resolver eso. Primero, comenzar viendo que este crecimiento económico del Perú, como les hablaba al inicio, se tradujo en varias mejoras, y hubo mejoras en el sentido de que cada vez fue aumentando la clase media, ¿no? Como país deberíamos apuntar no solamente a reducir la pobreza, deberíamos apuntar a que las personas vulnerables, esas personas que podrían caer en la pobreza en cualquier momento, sigan, ¿no es cierto?, mejorando sus ingresos tal que estén en el grupo de clase media que está ahí en barrita verde, ¿no? En el 2019 la clase media incluso fue el grupo, la primera minoría, ¿no?, porque era incluso más grande, no solo que la pobreza, sino también del grupo de vulnerables, ¿no? Eso sin duda ha cambiado, todavía no logramos recuperar esos niveles. Y a veces cuando vamos conversando de estos temas me dicen, no, pero Carlos, tú estás viendo solo la pobreza monetaria, ¿no? Hay una pobreza multidimensional y ahí hay muchas más brechas. Sin duda que hay muchas más brechas, ¿no? Eso es verdad, pero no podemos negar, creo que no podemos negar, y por eso les traigo evidencia, que necesita a ustedes debatir un poco esas ideas, porque el Perú, y vemos el número de distritos, es el gráfico de la derecha, ¿no? Vemos el número de distritos con el índice de desarrollo humano, que no solo considera ingresos, sino también considera variables de salud y educación. Y vemos cómo la cantidad de distritos con IDH, índice de desarrollo humano, bajitos, que eran como el 60% hace algunos años, fue bajando hasta solo 20%. Y cada vez nos llenamos un poquito más de distritos pintados de azul y celeste, ¿no? Entonces, digamos, ni es cierto que todos los problemas están resueltos y que, ¿no?, ya resolvemos el problema, pero tampoco es cierto que el crecimiento no nos trajo mejoras, ¿no? Las brechas están ahí, las vamos a ir viendo de a poco. Este es Ayacucho, ¿no? Y es el IDH. Este es el IDH para Ayacucho. Vean, ¿no?, casi todos los distritos con IDH bajo en el año 2003. Todo rojo era, ¿no? Si quieren, Ayacucho era todo rojo en el año 2003. Eso ha ido bajando hasta el año 2019, no he vuelto a sacar cifras de IDH más actualizadas, pero lo que podemos ver es que esa cantidad de distritos se redujo más de un tercio, más de 2/3, perdón, se redujo un tercio, si quieren, del número original. Pero claro, yo he visto estas columnas para otras regiones, y claro, hay más distritos pintados de celeste y azul, ¿no? Entonces hay una tarea pendiente. Y lo otro que también les digo, o el mensaje que les dejo cuando veo este tipo de mapas, es que usualmente podemos ver en una sola región, yo veo hasta 2 o 3 regiones ahí metidas. ¿A qué me refiero? A que una realidad puede ser la de Ayacucho o la provincia de Huamanga, ¿no? Y otra realidad puede ser, ¿no?, más hacia la sierra, ¿no es cierto? En algunas otras regiones es hacia fuera del centro, ¿no? Es otra región, pegado a la costa es otra región, ¿no? Vemos que acá más pegado a la costa está más celeste, ¿no? Y se vuelve a tornar celeste donde está Ayacucho, ¿no? Se vuelve a tornar en algunos lados celeste donde está la Mina Inmaculada, ¿no? En fin, hay, si quieren, varias regiones dentro de una misma región cuando abordamos los temas de pobreza, los temas de brechas
de servicios hay que tomar en cuenta la diversidad, la heterogeneidad, ¿no? Las diferencias que hay a niveles distritales y provinciales dentro de la región. Esto es Ayacucho también, pero el mapita pintado para otros tipos de variables, viviendas con servicios básicos, ¿no? Y vemos como en Ayacucho 8 de cada 10 viviendas, ¿no? 79% tienen los 3 servicios básicos, agua, luz, saneamiento, ¿no? Y hay otros distritos, ¿no? Como Loncoy, ¿no? Osaurama, el 0%, San Miguel 40%, ¿no? Vemos como hay otros distritos donde esas brechas son más grandes, ¿no? Lo mismo con los colegios con servicios básicos, ¿no? Una realidad es la de Ayacucho, ¿no? Y otra realidad es la de toda la zona más, si quieren, hacia la sierra o hacia la selva, si quieren, de la región, ¿no? Y lo mismo con carreteras, ¿no? En Huamanga, más pintadito de verde, también hay un mayor porcentaje de vías asfaltadas. Hay, sí, brechas que cubrir, pero tampoco es cierto que no se hayan mejorado las condiciones de acceso a servicios. Y nuevamente enfatizar el mensaje de que hay una gran responsabilidad de nuestras autoridades de resolver este problema. Y no creo que todos estemos de acuerdo en esto, pero yo personalmente creo que, o sea, la Constitución, ningún cambio en la Constitución nos va a resolver ese problema, ¿no? O sea, un cambio en la Constitución no va a hacer que los gobiernos regionales o locales inviertan de manera más eficiente los recursos con que cuentan, ¿no? Entonces sí creo que es un tema más de gestión, ¿no? Entonces les quiero dejar con esa idea también, y ahora que entremos a este punto o al siguiente vamos a entrar un poquito más en detalle a qué me refiero con los problemas de gestión. Necesitamos más competitividad, ¿no? Más competitividad. Una región más competitiva es una región donde sus ciudadanos están más aptos para poder ser mejores profesionales, mejores trabajadores, generar mayores rentas, tienen mayores posibilidades de desarrollarse plenamente. ¿A qué me refiero? A que es distinto comenzar el día, ¿no es cierto? Ustedes amanecen el día y es distinto si tienen agua con qué asearse, con qué preparar sus alimentos, si tienen alimentos, ¿no es cierto? Y si salen a la esquina de su casa y toman su movilidad al trabajo, ¿no es cierto? Y llegan rápido. Es distinto esa realidad a que amanecen el día, no hay agua, no hay comida, están enfermos y la posta está muy lejos o no hay donde atenderse, no hay movilidad cercana y por lo tanto tienen que caminar, o de repente hay movilidad pero pierden 2 horas en el tráfico, ¿no? Es distinto, ¿no es cierto? La capacidad de desarrollarse plenamente son distintas en el primer caso que en el segundo. Entonces, hay brechas todavía por cubrir en la región Ayacucho. Y quiero mostrarles, este es el ranking que hacemos, en la diapositiva anterior, estaba el ranking que hacemos a partir del INCORE, el índice de competitividad regional. El INPE produce este índice hace 12 años, cada julio publicamos una nueva edición, y la web, porque todo esto es público, está en la web, es una forma fácil de poder sacar algunas conclusiones, de ver dónde hace falta más trabajo en la región. Les voy a mostrar algunos ejemplos del tipo de análisis que se puede hacer. Por ejemplo, en salud, ¿no? Ayacucho está mejor en cuanto a más médicos, ¿no es cierto? Por región, está mejor que hace 10 años en cuanto a la cantidad de médicos, o la cantidad de cobertura de médicos, número de médicos por cada 10.000 habitantes, pero es la tercera región con la menor cantidad de cobertura, ¿no? Es una región donde todavía 5 de cada 10 niños tienen anemia, ¿no? Y entonces el problema del hambre, de la anemia, de la desnutrición crónica no es un problema lamentablemente de hoy, ¿no? Y que, bueno, lo resolvemos hoy y ya no pasó nada, ¿no? El problema de la anemia es que esos niños que están creciendo con anemia son jóvenes que no van a rendir lo mismo que si hubieran desarrollado en su plena capacidad. Entonces, este es el tipo de análisis que te permite el INCORE. Educación. Hay mejoras en rendimientos escolar. En rojito está Ayacucho. Aquí está primaria. Hay una mejora, en secundaria. Hay un deterioro. En general, a nivel nacional ha habido un deterioro en los resultados de rendimiento escolar en primaria, ¿no? Y entonces uno puede, ¿no?, hablar de calidad educativa, de ver qué mejoras necesitamos, cómo necesitamos trabajar con los maestros, con los contenidos educativos, qué les están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, pero también nos permite ver en qué tipo de escuelas están estudiando nuestros hijos, ¿no? Y qué encontramos, que todavía
menos de un tercio, ¿no? Ayacucho está aquí en rojito, 31%, o sea, 7 de cada escuelas, no cuentan con los 3 servicios básicos, agua, luz y saneamiento, ¿no? Entonces, calidad educativa, o sea, los mejores resultados son mejor infraestructura, mejores maestros, mejores contenidos para diseñar a nuestros niños, ¿no? Esas 3 cosas. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos. Hay algo que no está bien con los contenidos, hay algo que no está bien con la calidad de nuestros profesores o los incentivos que necesitan para ser mejores maestros o mejorar, ¿no? El rendimiento de sus alumnos. Y hay un problema también en infraestructura. Hablando de infraestructura, ¿no? Les mostré hace un rato el mapa de Ayacucho, ¿no es cierto?, por distrito, ¿no? Y vemos que en Ayacucho solo 6 de cada 10 hogares tienen o cuentan con los servicios completos, ¿no? Ese es el promedio, 6 de cada 10, pero ya vieron que cuando vemos a nivel de distrito, podemos ver distritos donde eso es más alto y otros donde es más bajo, ¿no? Entonces no nos quedemos con los promedios, es otra lección que siempre hablamos, no nos quedemos en los promedios, hay que ver cómo es la situación en particular distrito por distrito. Yo personalmente veo que en solo 2 provincias de la región, ¿no? Ayacucho tiene 11 provincias, en solo 2 provincias ya tienen casi el 60% de la población, ¿no? O sea, comparado a otras regiones que están más, si quieres, dispersas, ¿no? Si quieren, o sea, ahí resolviendo los problemas con énfasis en 2 provincias de las 11 que tienen, si quieren, pienso que se podría avanzar mucho más rápido y mejorar estos indicadores. Inclusión financiera, hay un avance importante en el acceso al crédito, ¿no? Sin embargo, Ayacucho está por debajo, por ejemplo, de Apurímac o de Cusco, ¿no? Entonces, hay que trabajar. Esto está viendo porcentaje de la población que tiene un crédito en el sistema financiero formal, ¿no? Entonces, hay si quieren, todavía mucho por qué trabajar para la inclusión financiera de los ciudadanos en Ayacucho. El mercado laboral, Ayacucho está en la posición 5 de la región, bueno, comenzando al revés, ¿no? De las regiones más informales. Esto es, 1 de cada 4 trabajadores, solo 1 de cada 4 están en planilla, y es sin contar el sector agropecuario, ¿no? Es sin contar a todo el trabajador del campo, donde normalmente el nivel de informalidad es muy cercano al 100%. Instituciones, ya creo que voy terminando esta parte. Instituciones, Ayacucho está aquí con 25%, quiere decir que 1 de cada 4 personas de 15 años a más fue víctima, ¿no? Declara, porque estas son encuestas, que ha sido víctima de un acto delictivo, y vemos que eso iba relativamente a la baja, ¿no? Y está recuperando sus niveles ya desde 2021, estamos regresando, si quieren, a cifra de 2019, ¿no? Y está por encima de otras regiones aledañas como Huancavelica y Apurímac. Un último mensaje con respecto al INCORE: así como les dije, no se queden con el promedio, porque hay diferencias en los distritos que hay que tomar en cuenta. Tampoco se queden con ya lidero algún aspecto del ranking y ya estoy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque miren cómo las regiones que lideran, que tienen el menor nivel de anemia en el país y que por lo tanto lideran, si quieren, el pilar de salud, o lideran el ranking en esta variable en particular, que es la anemia, ¿no? Como Arequipa, Moquegua, todavía tienen 3 o 4 de cada niño tienen anemia, ¿no? Entonces, no es que ya en esas regiones no hay anemia, simplemente que tiene un menor nivel de anemia, pero el problema está ahí, ¿no? Y miren esta variación de un año a otro, ¿no? Mientras vean más rojo y naranja, quiere decir que son regiones donde la anemia ha subido. Arequipa, casi 6 puntos, en Lima, 8 puntos, Ayacucho, 4 puntos, ¿no? Y si vemos qué significa eso en términos de cuándo estas regiones tenían ese nivel de anemia, o sea, como Ayacucho ha subido 4 puntos, ese es el nivel de anemia que tenía hace 7 años, o sea, ese es lo que ha retrocedido, ¿no? Y bien, no es un problema solo de Ayacucho, ¿no? El hambre, ¿no? Nuestro ministro de Agricultura dijo que no había hambre, hay un montón de hambre, más de 2 millones de personas en el país con hambre, más que en el 2019. Las personas no se están alimentando bien, ¿no? No es que no ceno de noche por la dieta, por el colesterol, es que no ceno porque no tengo que cenar, ¿no? Entonces hay un problema del hambre vinculado a la anemia, vinculado a eso está la desnutrición crónica, y las regiones en general han retrocedido varios años en combatir ese problema. Entonces, competitividad a la vena, ¿no? O sea, si las personas y los peruanos que seguimos creciendo con esas desventajas en el día a día, no vamos a mejorar de manera
si quieres, fuerte, de manera contundente en nuestras capacidades de poder ser más, rendir más, ¿no es cierto? Ser más productivos en el campo, en la minería, en el turismo, ¿no? Entonces hay toda una agenda pendiente ahí. Se debe reformular el proceso de descentralización. Es aquí donde entro a esto que les comentaba hace un momento de cómo este problema, desde mi punto de vista, es bastante de gestión. ¿Cuál problema? El problema de no cerrar la brecha de servicio. Esta es la diversidad que hay, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿no? Oye, en Lima 9 de cada 10 hogares cuentan con todos los servicios. Oye, en Loreto solo 3, ¿no? Y ves, o sea, hay la diversidad de regiones, en Ayacucho 6, ¿no? Es bien amplia. Oye, en Puno, 7 de cada 10 niños están con anemia. En Moquegua, que es el primer puesto, 3, ¿no? Una diversidad muy grande. ¿Qué hace que unas regiones puedan mejorar en su cobertura de servicios y otras no? ¿No? Yo la verdad, bueno, les digo, de lo que tengo, me dirán, pero para eso si quieren es el reto, ¿no? O sea, yo no creo que la Constitución va a resolver eso, ¿no? La Constitución, los cambios de la Constitución no van a resolver que una región pueda ejecutar mejor su presupuesto de manera más eficiente, enfocarse en cerrar brechas de servicios, ¿no? ¿Qué otras? Me parece que es un tema mucho más de gestión. Hay un proyecto por casi 180 millones todavía por ejecutar y que están paralizados, ¿no? Esto según la Contraloría. Entonces, nosotros usamos algunos indicadores para ir viendo, oye, ¿qué tantos problemas de gestión puede estar presentando la región? Y vemos los proyectos, por ejemplo, que están paralizados por la Contraloría. Y hay regiones, no he visto el detalle de los proyectos en Ayacucho, pero hay regiones donde hay proyectos que están paralizados desde el 2009, ¿no? Estamos en 2024, ¿no? Y entonces es ese hospital que empezaron y pusieron la piedra en el 2009 y estamos en 2024 y no ha terminado el hospital, ¿no? Y está paralizado el arbitraje, ¿no? Entonces, por eso me decía que el no llegar con los servicios no solamente va a ser inviable la inversión que ustedes hacen, sino que también va a afectar la democracia en la que ustedes, digamos, hacen negocios, ¿no? Finalmente, imagínense pues en una economía, en una región, en un país donde, digamos, no se respetan menos los principios democráticos, ¿no es cierto? Hay mucho más riesgo, ¿no es cierto? Es mucho más complicado pues desarrollar inversión. Entonces sí creo que esto es algo en lo que los empresarios tienen muchas oportunidades de poder actuar. Otro tema, otro aspecto que nosotros vemos para ver qué tantas complicaciones puede tener una reforma para poder ser eficientes en su ejecución es cómo ejecutan los recursos con que cuentan. Aquí estamos viendo inversión pública. Estas son las transferencias de canon y regalías, incluye el FOCAM también, ¿ya? Incluye el FOCAM. Y entonces yo le digo, ¿por qué? Mientras más arriba tienes más presupuesto, ¿ya? Entonces todos los distritos, que están en rojito, quiere decir que tienen más o menos el mismo nivel de presupuesto, ¿ya? Y hacia la derecha quiere decir que ejecutan más ejecución. Entonces, ¿qué puede explicar que los morochucos, que tienen igual presupuesto que Chuch, que Capamán, que Román, más o menos el mismo presupuesto, solo ejecuten menos del 20%, ¿no? O la Mar San Miguel, 40%, ¿no? Entonces, sí hay un problema de ejecución, ¿no? Y cuando les digo, yo creo que esto hay que reformular nuestro proceso de centralización, es porque es importante el servicio civil. Mientras mejores técnicos tengamos, nos va a ir mejor, sin duda. Pero yo la verdad que veo como algo bien difícil de lograr que podamos armar 2.000 equipos a nivel nacional, porque hay 2.000 distritos, porque provincias y regiones, ¿no es cierto? Más o menos. Que puedan navegar a través de todos los sistemas necesarios públicos, ¿no es cierto?, para poder ejecutar las obras que se necesitan hacer. Entonces creo que nos hemos terminado de organizar mal. Hace unos años el IPE hizo un cálculo y estimaba que deberían haber solo un tercio de los distritos que hay. O sea, deberíamos tener como 600, 700 distritos, no 2.000. ¿No? Entonces, importante seguir combatiendo, impulsando el servicio civil, mejores técnicos, elegir buenas autoridades que vengan con buenos equipos, ¿no es cierto? Pero creo que hay que seguir impulsando una reforma de cómo país nos vamos a organizar, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo cómo nos vamos a organizar para que los servicios lleguen a los ciudadanos. Y el último punto, ya voy llegando al final.
tiene que ver con la inseguridad ciudadana y las economías ilegales, ¿no? O sea, nos están ganando la batalla, nos están ganando, pero por goleada, ¿no? Es duro verlo, ¿no? Y le resta espacio a ustedes, ¿no? O sea, la inversión formal es la que más se ve afectada, ¿no? Además del día a día de los ciudadanos, sin duda, pero difícil pues combatir la inseguridad si nuestros ministros del Interior nos duran 3 meses, ¿no? Si nuestros ministros, si nuestros jefes de Policía Nacional pues nos duran algo cercano a 1/3 de lo que duraba hace algunos años, ¿no? Y lo que le mostraba hace un momento es que Ayacucho ya recuperó los niveles prepandemia, ¿no? En el 2022, digamos, el nivel de victimización había bajado porque producto de la pandemia los ladrones tampoco salían, si quieren, ¿no? A delinquir. Y ese nivel 25, bueno, está más o menos como en el mundo urbano, que es 27, a nivel de la sierra también está el promedio en alrededor de 27, ¿no? Entonces, el problema está ahí, ¿no? Y yo que vengo de Lima, créanme que uno siente digamos, los riesgos de conversar en la calle, de sacar un celular, de hablar en un carro, ¿no? Y esto no ocurre en Lima, en la periferia, en los conos, esto es Miraflores y San Isidro, ¿ah? En Miraflores y San Isidro. Así que, digamos, está en todos lados, ¿no? Y por el otro lado, las economías ilegales, ¿no? Por un lado les traigo un gráfico del oro ilegal, el otro está la erradicación de cultivo de hoja de coca, ¿no? O sea, va a ser difícil, siquiera, digamos, para combatir ambos problemas, para ofrecer actividades económicas viables a las personas que están dedicadas a estas actividades, ¿no? No se trata, yo digo un mensaje y no se trata solo de erradicar y entrar pues, a destruir máquinas, o sea, estas personas en algo tienen que trabajar y si están trabajando en eso es porque necesitan ingresos, ¿no? Y estas actividades dinamizan una economía, entonces va a ser difícil erradicar una actividad como la minería ilegal o el cultivo de hoja de coca si finalmente dinamizan la actividad de todo un distrito, de toda una provincia. Entonces requiere una estrategia más articulada, requiere ver qué actividades viables les vas a dar a estas personas, ¿no? Entonces, pero difícil pues si los presupuestos han producido en 25-30% en los últimos años, ¿no es cierto? Ya ni que hablar de la forma en que como país están coordinando las acciones para, digamos, combatir estos problemas. Entonces, es una batalla que nos están ganando y yo creo que hay mucho también aquí que los empresarios pueden buscar de sus autoridades, ¿no? Respuestas para, digamos, combatir estos problemas. Entonces, dicho viendo estos 5 temas, que creo que si todos podemos irnos informando cada vez más, ir viendo cómo, ¿no? Tomando conciencia de algunos aspectos, podemos no estar de acuerdo de todo, pero creo que el punto aquí es que les he tratado de traer la mayor cantidad de evidencia posible, ¿no? ¿Qué necesitamos, no? Para el Perú, un Perú más competitivo, hay una serie de reformas que nos hemos ido olvidando, son estas reformas que el IPE tiene un libro del año 99-2000, que es en Perú, la reforma incompleta, ¿no? Esa serie de reformas que no se hicieron en los 90s y que son necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para impulsar ese círculo virtuoso. Hoy hablamos de reformas tributarias, reformas laborales, la reforma de la descentralización de la cual se ha hablado, ¿no? Y en Ayacucho, más inversión privada, ¿no? Porque han visto, hay una oportunidad en el agro, pero necesitamos crecer, ¿no? Cada vez a mayores volúmenes, ¿no? ¿Cómo hacemos competitiva la palta, el café? ¿Cómo superamos las barreras que nos impone las regulaciones en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué sistemas de riego tecnificado necesitamos, ¿no? Necesitamos una ola nueva de inversiones en Ayacucho. Está la agricultura, está la minería, está el turismo, ¿no es cierto? Como es una oportunidad que haya vuelos directos, ¿no? De que se hayan retomado los vuelos con Cusco, ¿no? Ya se retomaron los vuelos con Cusco, ¿no es cierto? O se pararon, pero estaban hasta el año pasado, se pararon y no se recuperaron. O sea, es una idea cómo se van insertando a ese circuito, ¿no? Y hay un circuito o una oportunidad en el sur con Apurímac, con Cusco, ¿no? Y Ayacucho de cerrar este círculo, si quieren, con Arequipa también, de cómo podemos promover más el circuito sur. Entonces necesitamos esa ola de inversión y esa ola de inversión viene en distintas actividades económicas, ¿no? Está el comercio, está la construcción, que también son sectores importantes en la región. ¿Y cómo avanzamos? Entonces, y con esta última diapositiva ya cierro. Les he hablado del reto de las ideas. Yo lo que quiero es traerles evidencia, ¿no? Y quiero comenzar diciéndoles que me hizo pensar mucho. Hace unos meses estuve en una sesión para hablar de temas de que me decían: todo el mundo quiere llevar cursos para ser mejores oradores, ¿no es cierto?
Todos queremos aprender a dar buenos discursos, ¿no? A pararnos frente al público y manejar las manos, todo. Pero nadie ha escuchado o ha llevado nunca un curso para empezar a aprender a escuchar mejor, ¿no? Y me pareció medio raro y lo ando compartiendo porque creo que si nos empezamos a escuchar mejor, podemos ir entendiéndonos mejor y afrontando mejor este reto de las ideas, ¿no? Porque el populismo está ahí, la posverdad está ahí y la polarización está ahí, ¿no? Nos quieren enfrentar, ¿no? Si yo pienso A y el otro piensa B y ya tú no puedes hablar con él, ¿no? Mañana tengo un foro, ¿no? En la Universidad Nacional, pero hoy día en la mañana nos dijeron que los alumnos habían tomado la sede de la universidad. Entonces, hasta hace un par de horas todavía no sabíamos si íbamos a hacer foro, ¿no? Entonces, o sea, felizmente hubo diálogo, ¿no? De repente se podría haber hecho mejor, pero eso si quieren es el ejemplo de cómo buscan de repente que grupos, en lugar de conversar y llegar a acuerdos, polaricen y tengan que terminar en eso, ¿no? En violencia o en bloqueo de carreteras o en tomas de universidades, no lo sé. Entonces, en general creo que si lo escuchamos mejor, si nos informamos más y exigimos que las autoridades nos rindan cuentas, nos va a ir mejor en este año electoral que se viene. Si damos opinión y recibimos opinión con evidencia, nos va a ir mejor en este año que viene, ¿no? Yo creo que para todo fin práctico, como que debemos meternos todo que dato mata relato, ¿no? Yo escucho un montón de relatos, ¿no? Lo escucho en los políticos que nos quieren vender propuestas, lo escucho en los medios de comunicación, que yo les digo, yo veo el Twitter y no sé, ni siquiera a veces ponen hasta videos, ni siquiera hacerse videos de verdad, ¿no? Porque hoy con inteligencia artificial hasta el video se genera, ¿no? Entonces, y a alguien, y a más de uno le ha pasado, a mí me ha pasado, reenvío algo y después me doy cuenta que era falso, ¿no? Y empiezo a borrar, como, oye, esto no. Entonces, yo creo que si hasta tenemos más criterio para saber qué compartimos y qué no compartimos solo por el hecho de que nos damos de licencia, nos va a ir mejor de todas maneras en este año que viene. Porque hay muchos que quieren ganar, hay mucho que ganar, ya les digo, ¿no? Si se aprovechan estas armas de populismo, la verdad, ¿no? Si miento, ¿no es cierto? Si manejo a la población, si los confronto, si los polarizo. Entonces, ese es mi mensaje para ustedes. Ayacucho necesita más inversión. Se viene un año difícil, creo que los empresariados tienen mucho que exigir cuentas de sus autoridades, de ser un vehículo para transmitir las demandas de sus ciudadanos, y va a ser muy necesario en este año que se viene para enfrentar de mejor manera estas 3 P's. Muchas gracias. Era Empresarial, el podcast oficial de la Cámara de Comercio de Ayacucho.